Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien. Hoy quiero traerles un poco una mezcla filosófica entre lo que serían los antiguos estoicos y la conexión con los Vedas. Finalmente, todo está conectado porque si uno analiza todo lo que era la Mesopotamia y los griegos y todo lo que era toda esta parte de lo que hoy en día es Medio Oriente, está relacionado con el éxodo que sucedió desde India, con pensadores, culturas enteras que se fueron moviendo y crearon imperios gigantescos. Entonces los pensamientos obviamente no están tan distantes unos de otros. Por eso hoy vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Y cómo se llama? Acá lo tengo preparado y vamos a hablar del tema. La eudaimonia. ¿Qué es la eudaimonia? Vamos a ver. Un diálogo entre el estoicismo, Aristóteles y la sabiduría védica. La eudaimonia es uno de los conceptos más profundos y centrales de la filosofía antigua, especialmente en el pensamiento de los estoicos y Aristóteles. Aunque suele traducirse como felicidad o bienestar, su significado va mucho más allá de una emoción pasajera. Y claro, ¿cómo vas a explicar en una sola palabra la naturaleza intrínseca del alma? Que sería finalmente la conclusión en sí, Ananda, la satisfacción de ser un alma. Porque claro, los dos principios básicos primarios de la composición del alma, que sería Sat, eternidad, y Chit, que es conocimiento, se conectan directamente para establecer la base de Ananda, la felicidad. Para los estoicos, la eudaimonia es el estado de plenitud que se alcanza viviendo conforme a la virtud y la razón, independientemente de las circunstancias externas. Ahí es donde está principalmente nuestra esencia de la trascendencia. ¿Por qué? Porque las circunstancias externas nos van a suceder constantemente. Todo lo que suceda después de que eso esté enfrente nuestro es cómo nosotros reaccionamos. Y depende del estado de conciencia que tengamos, vamos a reaccionar. Séneca decía, la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin dependencia ansiosa del futuro. Cosa que nos cuesta muchísimo, porque nos han incrustado en la mente desde el momento del nacimiento la idea de que somos finitos, vamos a morir. Por eso proyectamos constantemente hacia un futuro que no existe y dependemos de nuestras emociones, de las vivencias que tuvimos en un pasado que tampoco existe. Por ende, tenemos que vivenciar nuestra esencia como seres eternos. Epícteto enseñaba que la eudaimonia surge cuando nos enfocamos en lo que está bajo nuestro control, nuestras acciones y juicios. Marco Aurelio escribió, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y si uno analiza los Vedas, siempre va a encontrarse que este tipo de planteamientos está constantemente manifestándose en la sabiduría más antigua de este planeta. Que la esencia divina depende de cómo estés internamente. Siempre. Para los estoicos, la virtud no solo es necesaria, sino suficiente para alcanzar la eudaimonia, o sea, la felicidad. No se necesita riqueza, salud ni fama, basta con vivir en armonía con la naturaleza racional del ser humano. Para Aristóteles, la eudaimonia es el fin último de la vida humana, el florecimiento pleno del ser racional. En su ética, En su ética a Nicómaco afirma, la eudaimonia es una actividad del alma conforme a la virtud en una vida completa. Tengo un video que les voy a dejar aquí sobre la completitud. ¿Qué es en sí estar completo en uno mismo? Y de eso se lo voy a dejar para que vean ese video, porque no es algo que se tiene que hablar así nomás. Hay que entender cuál es la base que tenemos que enfocar en nuestra vida para poder tener los resultados deseados. También se señala que todos los hombres están de acuerdo en que la eudaimonia es el bien supremo, pero difieren en qué consiste. Lógicamente, a diferencia de los estoicos, Aristóteles considera que además de la virtud, ciertos bienes externos como salud y amistades pueden contribuir a una vida eudaimónica. Claro, el sadhusanga,
la asociación con personas de un estado de conocimiento superior o de una realización en base al alma, lógicamente van a generar un cambio en nuestras circunstancias, porque al estar rodeado de personas sabias, naturalmente empezamos a desenvolver ese apego a la sabiduría que consecuentemente terminará manifestándose en nuestra propia vida. La eudaimonia, en un resumen, no es el placer ni éxito superficial, es vivir bien, con propósito, virtud y coherencia. Para los estoicos, virtud más razón, eudaimonia. Para Aristóteles, virtud más razón más bienes externos, eudaimonia. El concepto de eudaimonia en la filosofía occidental. Los estoicos veían la eudaimonia como la plenitud indestructible que surge de alinear la voluntad con la razón universal. Y acá estamos nuevamente con la naturaleza del alma, Satchit Ananda, la constitución original del alma, ser un ser eterno, pleno de conocimiento y felicidad, y la conexión con el Logos, la razón universal, que sería Krishna, la suprema personalidad de Dios. Como ustedes ven, en todo tipo de filosofía que se considere algo lógico, no un engaño a la humanidad, sino lo que han experimentado los sabios, está una conexión bestial con lo que es los Vedas originales. ¿Por qué? Porque la esencia divina del alma es una verdad inamovible, una verdad incluso diría que hasta absoluta, pero claro, depende de nuestra capacidad de percibir el absoluto, o sea, nuestra capacidad relativa en base a nuestros condicionamientos, es que vamos a entender diferentes niveles de absolutismo, ¿no? No es un estado emocional, sino la libertad interior que se cultiva mediante la virtud, sabiduría, justicia, coraje, templanza, la autarquía, independencia de lo externo, que no te afecte, el desapego, lo que no está en tu control no es tuyo, Epícteto. El amor, abrazar el destino incluso en el sufrimiento como parte de un orden cósmico. Qué difícil, ¿no? Cuando sufrimos no lo queremos, pero en realidad el nivel más elevado de la conciencia humana es cuando nosotros aceptamos absolutamente todo, incluso en el momento de la ruptura, en el momento del sufrimiento, en el momento en que duele mucho. Y se los dice quien sufrió lo suficiente como para poder corroborar que después de la noche más oscura siempre sale el sol. Siempre. Más allá de que todo el sufrimiento que tuvimos que pasar en la oscuridad de la noche nos deje un samskara, una creencia limitante sobre muchas cosas, nos toca trascender, antes o después. Lo más práctico sería trascenderlo antes de que nos toque la hora de abandonar este cuerpo material, debido a que la trascendencia es esencial para poder alcanzar la esencia más pura de la existencia. Séneca, enfermo y exiliado, escribió: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Para él, la eudaimonia era vivir en coherencia con la naturaleza racional, sin importar si el cuerpo estaba encadenado. Imagínense, no importa lo que le esté sucediendo al cuerpo, porque el cuerpo va a tener que tener sensaciones para poder comunicarle a la mente cómo procesar esas sensaciones, para que la inteligencia tenga información para analizar este mundo material, y consecuentemente el alma va a tener que experimentar esas vivencias como parte de algo didáctico para entenderse a sí misma. Aristóteles añade matices prácticos. La eudaimonia es el florecimiento humano que requiere virtud intelectual y moral, prudencia para discernir el justo medio, bienes externos moderados, salud, amistad, recursos básicos, una vida completa para integrar las lecciones de la experiencia. Sentirte completo es parte de un proceso natural que todos buscamos. Cada uno de nosotros va a tener necesidades específicas en relación a su exterior, pero finalmente todos somos almas. Y finalmente vamos a tener que renunciar a este mundo material. Todo depende de nuestra carga kármica que nos ha implantado filtros con los cuales observamos este mundo, ¿no? El músico no puede florecer sin su instrumento, que es externo, pero su excelencia depende de cómo lo use. Yo puedo tener un sitar fantástico de miles de dólares, de euros, de lo que sea, pero si no sé tocarlo, es inútil. Puedo tener un Ferrari, pero si no sé manejarlo, no es lo mismo que manejar mi coche. ¿Por qué? Porque tiene un montón de botoncitos que yo no conozco. Entonces,
No importa qué tan bueno sea el exterior, si tú no sabes cómo deambular ante toda esa realidad, no va a serte útil. Por eso que nos toca exactamente lo que tenemos que vivir. Y en relación a eso vamos trascendiendo, vamos evoluyendo y vamos comprendiendo nuestra esencia divina. En la filosofía védica, la eudaimonia, el dharma y el purushartha, la sabiduría explicaba todo este conocimiento de otra forma. El yoga y el vedanta abordan la plenitud a través del dharma, el deber o la virtud. Similar a la virtud estoica, pero con un enfoque en armonía cósmica. El Bhagavad Gita 2.47 enseña: tu derecho es al deber, no a los frutos. Y en sí está planteando la misma trascendencia. No te apegues a lo momentáneo de este mundo efímero y dedícate a la trascendencia, porque desde esa trascendencia va a incrementarse, debido a que, a diferencia del conocimiento finito y al placer finito de este cuerpo material, la trascendencia genera el placer del alma, que es la naturaleza eterna de la conciencia. Epícteto, pero con un transformo de karma, acción consciente, es la misma planteamiento, ¿no? Moksha, la liberación que tanto se propaga en el concepto védico. Es como si fuese la eudaimonia suprema, Parananda, es desidentificarse de lo efímero. O sea, yo tengo un cuerpo, tengo una situación matrimonial, tengo hijos, tengo un status quo ante la sociedad, pero eso es una identificación de tu cuerpo, de tu mente, de la identidad mental que está controlando momentáneamente tu realidad. Tu realidad, tu identidad real, es el alma que trasciende todo esto. Sí, cuando vos ves un cadáver, ¿qué le falta? Ese ser que se fue es justamente la identidad que ya no está. ¿Y quién nosotros somos? ¿A dónde tenemos que llegar a vivenciar esa esencia divina, ¿no? Cuerpo, emociones, posesiones, todo eso no hay que identificarse. Esto recuerda al estoico que busca libertad en la mente, pero el védico va más allá. El sabio es feliz en la pobreza, pues conoce su verdadera naturaleza como Brahman, ser un espíritu libre, Aham Brahmasmi. Esa es la esencia. Ser infinito, como los Upanishads lo describen. Los 4 purushartas, fines humanos: dharma, artha, kama, moksha. El dharma es la virtud, el artha la riqueza legítima, el kama el placer equilibrado y moksha la liberación. Aristóteles y el Veda convergen, ambos aceptan bienes externos, pero los subordinan al fin superior. O sea, utiliza toda la realidad externa al servicio de lo divino, al servicio del dharma, al servicio de la conciencia. ¿Qué pasaría si hubiese un diálogo entre sabios estoicos, Aristóteles y los rishis védicos? Una pregunta estoica: ¿cómo ser feliz en un mundo caótico? La respuesta védica: la felicidad no está en el mundo, está en tu percepción del mundo. El yoga de Vashishta, punto en común: ambos rechazan la dependencia de lo externo. Una pregunta aristotélica: ¿puede la amistad contribuir a la eudaimonia? Respuesta védica: sí, pero las relaciones son campos de aprendizaje kármico. La amistad verdadera, satsanga, es aquella que te acerca al ser, Bhagavad Purana. ¿Cuál es el punto básico de la asociación? Sadhusanga lava matre. Un instante de asociación con los sabios te hace trascender los límites de esta materia momentánea. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para no tener la constante invasión de pensamientos efímeros? Asat Sangatyaga. Rechazar asat, aquello que no es eterno, o sea, lo temporario, o personas que están constantemente apegadas a ese tipo de preámbulo para poder establecer su felicidad en lo finito, ¿no? Por eso que sí, las amistades son buenas, pero que sean amistades que nos abran la inteligencia. Pregunta védica: ¿qué hacer cuando el sufrimiento es abrumador? Respuesta estoica: no es lo que ocurre, sino cómo lo interpretas. Marco Aurelio. Profundización védica: el dolor es el maestro que disuelve el ego. Disuelve el ego porque la identidad mental es la que está sufriendo. El alma observa. Ofrécelo todo a lo divino. Hacé de tu vida una ofrenda y seguramente vas a tener realizaciones. El camino del sabio estoico védico: virtud como cimiento, estoico, sé justo aunque el mundo perezca. Védico: el dharma protege a quien protege el dharma. Mahabharata. Razón versus sabiduría intuitiva: los estoicos confían en la lógica, los védicos en la intuición, vijnana.
¿Qué es la intuición? Es el alma susurrándole a la mente la esencia divina de la trascendencia. Un sabio integra ambas, porque es importante la lógica. Después de que te susurra el alma en la conexión con lo divino, la mente y la inteligencia tienen que utilizar la lógica para ver cómo actuar. Usa la razón para discernir, pero se rinde a la sabiduría superior. Buddhi Yoga. Aristóteles los incluye a los bienes externos, los estoicos los minimizan, los védicos los ven como herramientas kármicas, útiles si no te aferras a ellos. Vairagya. Es como que los estoicos intentan llegar al nivel de los rishis que renuncian a todo y se van a los Himalayas. Pero también tiene que estar capacitado uno a entender de que todo es espíritu y todo es Krishna y está en todos lados, y si él te da un teléfono, usalo. Yo estoy usando un micrófono, una cámara, una computadora, estamos utilizando la tecnología del 2025, ¿no? Hablando de literaturas y conocimiento de miles, de millones de años atrás. Entonces, ahí es donde está el punto, utilizar la energía material al punto de vairagya verdadero, la renuncia verdadera, ¿no? La renuncia al apego. No la renuncia a las cosas, renuncia a tu apego a las cosas. Prácticas para alcanzar la eudaimonia según esta síntesis. Meditación estoico-védica. Cada mañana repite: soy el observador de mis pensamientos estoico y la conciencia que los trasciende. Soy el observador de mis pensamientos. Claro, soy un alma y observa lo que la mente hace. ¿Qué hace la mente? Sentir, pensar y desear. Entonces, como la mente actúa de esa manera, tu alma observa. Y desde esa observación le ayuda la inteligencia a sacar algún tipo de provecho. Leer a Marco Aurelio junto al Bhagavad Gita para encontrar paralelos entre amor fati y karma yoga. Aprendamos a darnos cuenta que hay sabios constantes en todos lados. ¿Y qué es una de las cualidades naturales de los sabios? Que sus vidas están relacionadas a lo que hablan. No podés plantear un concepto del entendimiento de la lujuria si tenés deseos. Tenés que estar trascendiéndolos para poder entender ese concepto. De la misma manera cualquier cosa, ¿no? Yo no puedo hablarte de vegetarianismo si como carne. En condición de ser elevado, tenemos que hablar desde la posición del que vivencia la esencia. No es práctico hablar de cosas que no experimentamos. Como Arjuna en la batalla actúa con excelencia, aristotélico, sin ego, estoico, como ofrenda a lo divino, védico. Conclusión. La eudaimonia como unión de Oriente y Occidente. Tanto el estoico como el védico saben que la verdadera felicidad es ser libre, mientras el cuerpo y la mente cumplen su rol en el drama cósmico. Aristóteles añade la matiz humana, el matiz humano. Florecemos en comunidad, pero nuestra esencia es divina. Siempre va a ser divina, y ni te imagines que no necesitas la sociedad. La sociedad es parte de la creación cósmica. Cada alma que tú observas a tu alrededor es un maestro que te vino a instaurar algún tipo de percepción para que tú proceses el mundo de otra manera. Es de sabios entender la maestría divina de Krishna manifestándose constantemente a tu alrededor. La eudaimonia es el silencio entre los pensamientos, la virtud en acción y la risa del sabio que sabe que nada es suyo, pero todo le pertenece. ¿Por qué todo le pertenece? Porque somos el hijo del papá creador. Todos y cada uno de nosotros, por más que lo neguemos, o lo aceptemos, o lo adoremos, o nos peleemos, él siempre va a estar ahí de una manera constante porque es parte y porción de todo esto, igual como nosotros. Estamos constantemente conectados. Lo único que tenemos que hacer es recordarlo. Espero les haya gustado, espero estén satisfechos con este conocimiento. Lo mismo de siempre, dejen comentarios inteligentes, charlemos un poco sobre el tema. Si quieren conectarse conmigo, ahí tienen mi WhatsApp al final de cada video y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, no se olviden. Muchísimas gracias. Radhe, radhe.